ante todo, la verdad, para hoy tenemos una tarea una tarea pendiente, lo que es sobre el capítulo 10 sobre el capítulo 3, ¿no? Sobre la didáctica de la cotidianidad. 2, la didactobiografía, ¿no? Del capítulo 3 de huellas inicial y didactobiografía. Eso teníamos, ese pendiente teníamos colegas, entonces espero que ustedes lo hayan leído, lo hayan entendido, eh, para lo cual vamos a empezar a preguntar colega por colega qué es lo que ha entendido sobre el capítulo 3, ¿no? Las partes, solo partes más relevantes para no estar alargando así, solo lo que se resumen, ¿ya? A ver, vamos a empezar con con la profesora Miriam. Por favor, profesora Miriam, ¿qué ha entendido sobre esta situación, profesora Miriam? Eh, Buenas noches, colegas. Bueno, leyendo el capítulo 3, habla más de la didactografía como un dispositivo de enseñanza y aprendizaje. También nos dice, ¿no?, que la didactografía es una expresión de la memoria subjetiva para distinguir el pasado y vincular con el presente. Tal vez ahí, un poquito analizando, habíamos escrito nosotros una didactografía quizás donde hemos incorporado más lo pasado, no tanto así vincular con el presente, inclusive con el futuro, dice. Eso es una didactografía, porque no se va a quedar ahí nomás en escribir, sino que tiene que enseñar también. Entonces, la didactografía también lo podemos mencionar como una metodología que nos enseña a aprender a hacer una articulación de lo singular individual con lo general social. Eso puedo tal vez hablar de la didactografía. Muy bien, profesora, gracias por sus aportes sobre este caso. A ver, vamos a empezar al profe Zené Villabalboa, que ha entendido sobre este capítulo. Bueno, ante todo, buenas noches, colegas. Justamente también estaba leyendo sobre didactobiografía, ¿no? Dice en el capítulo 3, desde los supuestos teóricos y metodológicos, no parametral, también habla, nos consta también, la didactobiografía es un dispositivo, dice, ya, didáctico, de gran relevancia en el proceso subjetivo, dice, ¿no? Entonces, ahí nos habla también, no parametral, que exige, ¿no?, concebir la didactobiografía, ¿no? También nos dice la didactobiografía es como un proceso didáctico, dice. Se descubre desde un pensamiento crítico, ¿no? Frente al estar ante el mundo, dice, ¿no? Entonces nos habla también, todo eso puede ser en tiempos, como la profa dice, en tiempos presentes, pasado, futuro, ¿no? Entonces, eso también nos enseña como, nos servirá como una metodología también, ¿no? Nada más, gracias por escuchar, colegas. Muy bien, profe Zené, muchísimas gracias. A ver, vamos a pasar al profesor Luis Pazzi Rojas. Pues muy bien, gracias, muy buenas noches, colegas. De igual forma, vamos a tratar de compartir tal vez lo que hemos absorbido de la lectura, ¿no? En el capítulo 3 se habla de la didáctica de la cotidianidad, ¿no? O sea, se relaciona con lo que es la didactografía. Sabemos que la cotidianidad es todo aquello que hacemos nosotros, ¿no?, en nuestro diario vivir. Ya, pero en el campo educativo se refiere más que todo a nuestra práctica, lo que hacemos como maestros, ¿no? Tal vez realizamos nuestras planificaciones, buscamos estrategias, tenemos estudiantes con dificultades, tratamos de superar, buscar estrategias para poder tal vez mejorar esas dificultades que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es nuestra cotidianidad en el ámbito de educación. Ya, ahora cuando habla de didactografía, como bien lo dicen los colegas, es un dispositivo metodológico de la didáctica no parametral. ¿Pero qué es la didáctica no parametral? Hemos ya dado lectura tal vez en anteriores módulos
es una propuesta, ¿no? De Estela Quintar, y este autor hace mención a Semelman, hace mención a Estela Quintar, y sabemos bien de que la didáctica no parametral, entonces, ¿no? Es aquel proceso de enseñanza, no de manera intencional, digamos, o sea, no de manera esquemática, ¿no? ¿No? O sea, una educación, una enseñanza, aprendizaje de otra forma, una enseñanza más activa, ya entonces se refiere más que todo a ello, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez puedo acotar al respecto, y más adelante tal vez algo más me ocurre también recordarme, ¿no? Profe, gracias. Muy bien, profe Luis, la verdad es muy importante, ¿no? Estos artículos, todo lo que nos muestran. Bueno, gracias, profe Luis. Vamos a ir con el profe Guido Quiñones. Buenas noches, colegas. Sí, bueno, contando un poco más al texto que tenemos que darle lectura, colegas, nos dice, ¿no?, que la bibliografía no solamente trata de depositar en algunas hojas lo que nosotros pensamos o lo que hemos pasado, ¿no?, de forma ordenada y todo eso, sino también es importante sistematizar a partir de la escritura. También este capítulo nos muestra de que esta forma de trabajo, como es la bibliografía, nos ayuda a nosotros mismos a poder abrirnos, porque todo lo que nosotros hablamos ya con nuestros estudiantes, generalmente los contenidos que realizamos, siempre lo hacemos a través de algunos textos que hemos leído, ¿no? Pero a través de la bibliografía nosotros podemos ya hablar a partir de nuestra experiencia, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros escribir desde nuestra experiencia lo que dice el texto? ¿Por qué siempre tenemos que hablar a partir de otros autores? Nosotros, ya empleando esta técnica de la bibliografía, podemos crear nuestros nuevos conceptos y todo eso. Porque esto nos permite, dice, reeditarnos, nos permite reescribirnos, renombrarnos y gritar en nuestro pensamiento como sujetos. Ese era mi aporte, colega. Pues. Bueno, gracias, profe Guido, pues, por tu aporte. Vamos con el profesor Jorge Sumi. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando, profe. Adelante. Ya, bueno, con respecto al capítulo 3, didáctica de la cotidianidad, numeral 2, la didactobiografía, nos dicen, ¿no? Lo que nos señala en el inicio de la página de este capítulo, por ejemplo, la memoria está hecha de pasado perdido y encontrado para permitir que el futuro ocurra. El recuerdo está del lado de lo que puede ocurrir. Lo que nos dice es la hipótesis, ¿no? Con respecto a esto, con la didáctica de la cotidianidad, principalmente la didactobiografía, lo que Estela Quintar, ¿no?, nos da una afirmación, ¿no? La didactobiografía es un dispositivo didáctico, dice, ¿no?, que implica al sujeto con su propio conocimiento vital, su historia, ¿no? Entonces, más que todo se va, digamos, a un proceso subjetivo, ¿no? Y principalmente lo que busca del sujeto es la construcción del conocimiento histórico. Por lo tanto, la didactobiografía sería como un dispositivo, ¿no?, que nos permite la construcción de conocimiento histórico, ¿no? En otras palabras, de saberes históricos subjetivos que configuran de manera compleja, ¿no?, de la narrativa personal y de enseñanzas y aprendizajes, ¿no? Lo que nos quiere decir que fundamentalmente revitaliza, digamos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, ¿no? Y además también existen, ¿no?, lo que nos dice las tres, ¿no?, temporalidades, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Eso es con respecto a lo que puedo aportar así cortito, ¿no? Bueno, gracias, profe Jorge, por ese aporte que hizo. Vamos con el profesor Juan Carlos Quispe Churata.
Buenas noches, colegas, compañeros. Yo a lo que he podido rescatar del capítulo 3 nos habla de nuestro pasado y a partir de ello debemos proyectar como un proyecto, reflexionar de nuestra lectura de la realidad y a partir de eso realizar un proyecto, cómo lo vamos a mejorar de nuestro pasado. Es lo que he podido comprender. Bueno, gracias, profe Juan Carlos. A ver, vamos a ir con la profesora Inés. Bien, buenas noches, colegas. Bueno, sobre la didactografía, como anteriormente ya hemos ido un poquito estudiando, yo también lo entiendo, ¿no? De una forma en la que mis compañeros lo han expuesto. Para mí habla de 3 tiempos en los que los 3 tiempos va el pasado, presente y futuro. Esto nos dice porque cada persona hace su historia, en todo ese tiempo puede ser una nueva historia, pero esa historia que nosotros hacemos lo tenemos que rescatar. Y en realidad nuestra historia, en la que nosotros vamos haciendo tal vez actividades, nos puede servir, ¿no? Como tal vez una nueva estrategia que quizás puede ser relevante, ¿no? Entonces tiene un significado bastante grande, nos dice, ¿no? Pero también nos va hablando acerca de la, ¿cómo se dice? De una historia, o sea, de la que nosotros podemos ir escribiendo y reescribiendo para poder tal vez demostrar a alguien más, ¿no? Y de esa forma quizás podemos tenerlo hasta incluso en una escritura y podemos interpretarlo de diferentes formas, ¿no? Nos dice que podemos narrarlo. Ya, entonces también he entendido que esa enseñanza que nos da es la escuela de la vida. O sea que al ser humano nos enseña de esas vivencias, ¿no? Tal vez rescatarlo un poquito más y podemos ir abordando tal vez a través de entrevistas incluso, ¿no? Nos habla también sobre lo que es fundamental, o sea, más que todo lo que tiene significación es la trayectoria que uno tiene, el orden social. Ya va hablándonos de la toma de conciencia que uno debe tener al escribir esa historicidad que puede rescatar, ¿no? A través de la educación. Que el ser humano no simplemente a través de lo que va a ir viviendo tiene que tenerlo así nomás por así, sino que tal vez eso también puede ir dándonos una experiencia que a futuro nos puede ir sirviendo de mucho, ¿no? Eso es lo que yo he entendido y hay otros, tal vez algunos elementos que podía ir tomándolo en cuenta también, pero bueno, lo más importante son eso, en las transformaciones del sujeto y la realidad de ampliar la conciencia, ¿no? Y la escucha, en otras palabras. Eso es lo que he podido entender, compañero. Muy bien, gracias, profesora Inés, por tu opinión, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? Yo también voy a vertir algunas palabras, tal vez hablando rasgos, ¿no? Bueno, aquí dice que el dispositivo, como ustedes saben que la didactobiografía es un dispositivo, ¿no? Como una herramienta didáctica que a nosotros nos permite de alguna manera conocer a fondo lo que es la realidad de los estudiantes, cómo ellos conviven con su familia, entrar un poquito a lo más profundo de su ser de cada estudiante, ¿verdad? Entonces, con la didactobiografía un poco nos ayuda a poder juntar su pasado o vincular su pasado con el presente, ¿verdad? ¿No ve? Cosa de que con la educación tradicional, con lo que había, ese vínculo, digamos, de lo que había de su pasado con el presente no había, ¿no? Solo era un pasado, nada más, solo era un pasado, pero no vinculado con el presente, ¿no?
O sea, no había una preocupación como se debía hacer como ahora. O sea, los colegas, los profesores se preocupan qué es lo que pasa realmente con el estudiante, ¿no? O sea, no se iba a lo más profundo. Lo que el profesor mandaba tenía que cumplirse, listo y punto. Listo. O sea, sin importar lo que es o sea, la problemática que el estudiante tiene en su hogar, ¿no? Entonces, con este dispositivo de la didactobiografía, nos indica de que se debe vincular esta parte más que todo, conocer su ser en lo más profundo, ¿no? ¿Por qué a veces hay esa desatención en la clase? ¿Por qué a veces también a veces otros estudiantes no vienen o tienden a llegar tarde a las clases? En realidad nosotros no sabemos, pero con esta herramienta, con esta didáctica de la didactobiografía podemos rescatar muchas cosas de la parte de los estudiantes, ¿no? Bueno, aquí en la parte también dice, ¿no? Aquí la didactobiografía tiende a disminuir la distancia de lo circunstancial con la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? O sea, como yo decía, la didactobiografía aleja todas esas esperanzas, esas problemáticas que había existido antes. Entonces, como yo decía, trata de unir el pasado con el presente, ¿no? Eso mencionado en las temporalidades de tiempo. Es lo que dice. Y también otro, dice, a veces, como colegas, como profesores, a veces no tomamos ciertas actitudes, ¿no? A veces se nos olvida. La verdad hay que ser sincero también en esa parte, porque yo creo que como profesores, como docentes, tenemos que un poquito ponerse en los zapatos de los otros, los estudiantes, qué problemáticas tienen, ¿no? Y estas cositas son y estos factores son los que nos ayudan a poder entender en lo más profundo, ¿no? De escuchar sus historias, sus problemáticos, los estudiantes, entenderles de una manera, y a partir de ello, nosotros podemos ayudar al estudiante, ¿no? Entonces, en términos concretos, es lo que dice, ¿no? Lo que yo puedo entender. Como también, aquí otro dice que ¿dónde está? Muy bien. Dice que a veces trata de buscar la verdad de todas estas problemáticas de que existen, ¿no? Trata de buscar la problemática porque como a veces dentro de la familia existen lo que son problemas psicológicos, o sea, problemas familiares, y eso mismo a veces a un niño le dificulta, ¿no? A que pueda aprender, a que pueda expresarse, porque a veces el estudiante es calladito, porque es tímido. O en su caso también ha sentido o ha sido víctima del bullying de parte de sus compañeros. O en su caso también como hay otros niños educativos también están junto a lo que es el colegio y también como también lo de primaria, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que pasan, ¿no? Tal vez un poquito más, tal vez puedo pedir un poco, tal vez a la profesora Silvia, tal vez qué es lo que entendí. Sí, buenas noches, colegas. Bueno, aportando a todo lo mencionado en cuanto a la lectura del capítulo 3, hacer la diferencia entre lo que es la didactobiografía con la historiografía. La historiografía hará referencia más a los historiadores, los cronistas, específicamente a todos los hechos del pasado. Sin embargo, la didactografía será una expresión de nuestra memoria basado en 3 tiempos, el pasado, presente y el futuro. ¿Esto en qué sentido? En que al escribir uno se tiene que acordar del pasado para enfrentar el presente. Es como una actualización de todo lo que he vivido y cómo estoy en el presente. Y en base a esa actualización, tejer nuestro futuro, como menciona. Asimismo, la didactografía no se refiere a solamente escribir lo que hemos vivido en orden cronológico, a medida de que hemos ido avanzando en nuestra edad,
sino más bien menciona que se debe sintetizar a partir de la escritura, hacer una conciencia de todas las enseñanzas y aprendizajes que hemos tenido en esta escuela de la vida. Esto para hacer una conciencia de nuestra propia inconsciencia. Asimismo, menciona que para la didactobiografía vamos a tener un método y este método va a ser la huella indicial. ¿Y qué es la huella indicial? Nos menciona, es un método de la didáctica no parametral que nos sirve para analizar nuestro pasado histórico, el recuerdo, nuestras experiencias y actualizarlas en el presente. Y esta huella indicial tiene ciertas categorías. Y estas categorías son, uno es el vínculo con la práctica cotidiana, todo lo que vamos realizando nosotros en nuestro día a día, el compromiso que tenemos, por ejemplo, al estudiar en la normal, nosotros teníamos un compromiso, ser educadores, y ahora actualizándolo en el futuro es el análisis, qué es lo que estamos haciendo por la educación y ver si estamos en el camino correcto o es que nos hemos ido desviando. El segundo punto es recuperar el sujeto histórico y analizar desde nuestra propia conciencia qué he construido yo de mi vida, qué he hecho con esta historia personal que tengo, cómo he permitido las cosas buenas y las cosas malas y cómo voy a mejorar mi presente y futuro. El tercer punto es la necesidad de encontrarme yo mismo con mi inconsciencia. El siguiente punto es entender el momento histórico en el que estamos viviendo. El siguiente es la identidad, ¿no? Reconocernos y autoidentificarnos. El compromiso con nuestras propias ideas, los sueños y las enseñanzas que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, la didactobiografía nos habla en general, ¿no? Más que todo de una enseñanza de nuestras propias experiencias personales. Eso es lo que puedo aportar, colegas. Tal vez aportando algo más, me parece que sí, realmente se trata acerca de lo que, bueno, podemos nosotros rescatar a través del pasado, presente y futuro, ¿no? A través tal vez de la trayectoria que tenemos con nuestros estudiantes y que de este modo más o menos nos da lugar a recapacitar, ¿no? Porque es importante a veces conocer todo lo que es las vivencias de nuestra escuela. Entonces, tal vez lo más fundamental es lo actual, ¿no? Y así ese actual se vuelve pasado, ¿no? Y cómo nosotros lo vamos leyendo, cómo vamos nosotros descubriendo o con qué tipo de estudiantes vamos trabajando, ¿no? Y esto permite también tal vez mejorar incluso desde esa perspectiva, ¿no? Quizás no simplemente descubriendo solo una cosa, sino varias cosas dentro de lo que es en todas las áreas, los cursos. Esto se vuelve como un proceso de creación más que todo, ¿no? Como una reconstrucción de actos y acciones. Y que siempre tal vez lo vamos a utilizar como una interpretación, así para que este proceso metodológico se vaya volviendo en un descubrimiento epistémico de la realidad humana, ¿no? Entonces, la didactografía sí es importante en nuestro diario vivir, en nuestras experiencias, para que nosotros podamos tener otro horizonte, pero este horizonte más crítico, tal vez para poder mejorar nuestras tareas dentro del aula. Y bueno, son formas también que podemos decirlo, ¿no? Aparte de la didactografía, que a nosotros nos hace reflexionar siempre desde ese punto de vista, y que a través de esa reflexión vamos a empezar a cobrar tal vez otro rumbo, otro sentido, otra forma de ver las cosas para mejorar siempre, ¿no? Entonces, las experiencias que vamos a tener nos va a ir haciendo reflexionar de manera individual y después ya tal vez ¿no? podamos compartir con los demás, ¿no? Entonces, es muy importante, me parece, que esta parte de la didactografía, cual nos han ido
mostrando, ¿no? Los licenciados a través de No esta, por ser sin de esta, ¿cómo se dice? Investigación que estamos realizando en este diplomado. Nada más, gracias. Ya, muy bien. Yo creo que con esto creo que hemos terminado, colegas, ¿no? Entonces se les agradece también, ¿no? Pues ahora Silvia puede ir ya cortando.